Entonces vamos a empezar a hablar un poquito de los aforos automáticos y manuales. Hay que entender que son dos tipos de aforos diferentes. Los aforos automáticos generalmente se realizan mediante la colocación de algunos elementos de conteo. No sé, muchos yo creo que los hemos visto. Son unas cables que cruzan los carriles de circulación en nuestras ciudades, los cuales tienen la función de contar el número de vehículos, pero además tienen la característica de que pueden ir contando la distancia entre los ejes de los vehículos, o sea, entre llanta y llanta, lo cual nos permite identificar no solo la cantidad de vehículos que pasan ahí, sino qué tipo de vehículos están pasando por ahí. Este tipo de estudios lo que nos ayuda a conocer son los volúmenes de tránsito que tenemos dentro de las vialidades de nuestra ciudad, y eso nos ayuda a entender qué tanto se está moviendo por las carreteras o calles principales de la ciudad. Generalmente los puntos se ubican en vialidades grandes y nos arrojan datos de 24 horas, a lo mejor puede ser de una semana, 2 semanas, un mes, que nos ayudan a entender cómo es la dinámica de esa vialidad con relación a los volúmenes de carga y a poder identificar mejoras que pudiéramos tener para la cuestión de a lo mejor la semaforización, o qué pasa si le pongo una ciclovía a esa calle, o de qué manera se está haciendo la distribución de los distintos tipos de vehículos dentro de la ciudad, dentro de este tipo de vialidades, ¿no? Es bien interesante cuando haces un análisis de este tipo de datos, porque te vas a dar cuenta que pues sí, en mayoría siempre vamos a tener mayor número de vehículos particulares sobre los otros tipos de vehículos. Sin embargo, cuando empiezas a cruzar la información a lo mejor con datos de frecuencia y ocupación de paso, te empiezas a dar cuenta que quienes mueven más personas son los otros tipos de vehículos, en este caso a lo mejor transporte público, transporte foráneo, con relación a los vehículos particulares, ¿no? Y entonces empezamos a identificar que se tiene un mal uso del espacio, porque no estamos utilizando el espacio de manera eficiente, y en donde estamos teniendo mayor cantidad de personas moviéndose es donde menos estamos invirtiendo, y en donde tenemos menor número de personas moviéndose en la modalidad del vehículo particular es donde siempre se le está invirtiendo, ¿no? Y eso lo podemos ver dentro de nuestras ciudades en temas como son pues, las ampliaciones de carriles, los distribuidores viales y un sinfín de cuestiones. Sin embargo, pues pocas son las ciudades que invierten a lo mejor en un mantenimiento y renovación de la flota del transporte público, o en dotar de mejores servicios a la ciudadanía de transporte público, ¿no? Entonces, ahí es donde empezamos a detectar y a empezar a hacer el análisis de datos y hacer estos joins entre los distintas información que vamos a ir generando para poder entender y generar las propuestas que pues, van a beneficiar a mayor parte de la sociedad, porque eso siempre hay que tenerlo presente. Este tipo de información que vamos a generar y que nos va a dar estos números mágicos va a ser y tiene que ir orientada al beneficio y a la ayuda y a la mejora de los servicios para las personas que habitan las ciudades, ¿no? Entonces ahí es la importancia de generar datos claros, concisos y que realmente estén apegados a la realidad, porque realmente esos datos van a tener una implicación en la calidad de vida de las personas, ¿no? Entonces aquí podemos ver una imagen de unas personas levantando unos aforos. Y luego, ¿cuál es el objetivo de los aforos, no? El principal objetivo de los aforos es el conocer el número de personas usuarias o vehículos, el comportamiento, las características de cada uno, el reparto modal, etcétera. Cuando hablamos de conocer el número de personas, estamos hablando solo de cuestiones de volúmenes, ¿no? Que es lo que les decía de los aforos automáticos. El comportamiento, por ejemplo, ahí ya empezamos a hablar un poquito de aforos manuales. Cuando hablamos del comportamiento es, por ejemplo, aforos peatonales. ¿Qué pasa durante el día? ¿Cómo son los aforos a lo mejor en el centro de Querétaro, ¿no? La sombra en la ciudad de Querétaro en la mañana está de un lado de la acera y en la tarde de otro lado de la acera. Entonces,
el que haya sombra y el que estemos a lo mejor en temporada de calor va a hacer que durante la mañana los usuarios se vayan de un lado de la acera y en la tarde se vayan del otro lado, ¿no? O a lo mejor qué pasa con la lluvia, qué pasa en la noche, qué pasa en la mañana, qué pasa a mediodía, qué pasa a la hora pico, que generalmente son entre 7 y 9 de la mañana, y qué pasa en la hora pico de la tarde, que es entre las 4 y las 6 de la tarde, ¿no? ¿Qué pasa en las horas valles? Entonces empezamos a darnos cuenta que las dinámicas dentro del espacio con distintas horas del día pues empiezan a ser distintos, ¿no? Entonces ese comportamiento muchas veces nos va a ayudar a poder entender hacia dónde tenemos que ir en las cosas que nosotros proyectemos. Por ejemplo, un ejercicio que a mí siempre me gusta hacer es que todas estas personas que levantan los aforos, mandarlos llamar y tener una plática con relación al estudio que levantaron. ¿Por qué? Porque ellos, al estar en el espacio revisando y haciendo los conteos, son quienes muchas veces captan este tipo de comportamientos, y a lo mejor dentro del proyecto que estoy planteando un cruce peatonal en cierto lugar. Sin embargo, el cruce no se realiza ahí, ¿no? Se realiza en otra zona, porque a lo mejor está la tienda de Don Panchito o cualquier otra cosa, que son particularidades que tenemos dentro del comportamiento de los usuarios, que muchas veces no captamos cuando revisamos solo la cuestión de los números. Entonces es importante el poder escuchar y platicar a todas aquellas personas que levantaron los estudios para que nos puedan dar esas cuestiones finas de los análisis para poder aterrizar de una mejor manera la información y poder generar las mejores estrategias, ¿no? Y luego hablamos de las características de cada uno. Por ejemplo, cuando hacemos aforos ciclistas, ¿no? Cuando los aforos empezamos a ver pues qué tipo de bicicleta traen, ¿no? De montaña, de urbana, plegable, no sé, una BMX, y luego si llevan o no llevan mochila. Ese dato nos arroja muchas veces si es estudiante o trabajador, o es una persona que anda realizando alguna otra actividad, si va en sentido contrario, si va sobre la banqueta, si va en el arroyo vehicular, si trae canasta o algo para traer carga, si es hombre o es mujer, si es de joven, adulto o una persona adulta mayor. Si entonces nos empieza a ayudar a entender pues cómo las características de cada persona o de cada usuario pues van a tener que plantearse dentro del proyecto o la planeación que estamos realizando, ¿no? ¿Por qué? Porque si tenemos a lo mejor mayor presencia de personas adultas mayores, entonces tendríamos que estar visualizando cuestiones de accesibilidad y otros criterios que a lo mejor no se estarían contemplando si fueran a lo mejor puras personas de entre 20 y 30 años, ¿no? O si tenemos una mayor presencia de personas con discapacidad, pues se van a tener que realizar acciones más en específico que nos ayuden a garantizar la movilidad de esas personas, ¿no? Igual en el caso de si tenemos mayor tránsito de mujeres, pues se tendrán que hacer acciones que ayuden a dar seguridad a las mujeres dentro del espacio público. Entonces tenemos que ir teniendo bien presente cómo son las características que tenemos de cada uno de nuestros usuarios para que las estrategias que lancemos pues vayan apegadas a la realidad de cada uno de ellos, ¿no? Y luego hablamos del reparto modal, que ya lo habíamos mencionado un poquito, ¿no? Muchas veces dentro de los resultados que se obtienen, pues encontramos que los vehículos particulares son los que tienen mayor número de presencia. Sin embargo, ya que hacemos un análisis con relación al número de personas que están moviendo, nos vamos a dar cuenta pues que el transporte público es quien está moviendo la mayor cantidad de gente y no el vehículo particular, ¿no? Entonces empezamos a entender que dentro de ciertos espacios pues tenemos la presencia a lo mejor del 8% del total de los viajes se hacen en bicicleta, el otro 10% en motocicleta, el otro 5% en taxi, y así tenemos bien identificado la presencia de cada uno de los tipos de vehículos que se pudieran estar transitando por las calles, ¿no? Y
Los aforos manuales generalmente se hacen para entender las dinámicas dentro del espacio público y contabilizar personas usuarios de los distintos modos. Dentro de los aforos manuales tenemos unos que se llaman aforos direccionales, que estos aforos nos ayudan a contabilizar y a entender cómo es la distribución de los vehículos dentro de las calles de nuestra ciudad. Entonces, a lo mejor dentro de las intersecciones, por ejemplo, del centro histórico, vamos a estar viendo cómo y hacia dónde se va cada uno de los vehículos, y eso nos va a ayudar a entender pues cómo están siendo los desvíos de estos vehículos, si realmente la vialidad principal tiene un uso para que la gente llegue ahí, o si realmente es de mero cruzar. Entonces, si es de mero cruzar la ciudad, entonces ese tránsito de vehículos se podría estar enviando algunas vialidades alternas. ¿Y qué pasa si tú haces ese desvío hacia las vialidades alternas? ¿Estás generando congestionamiento o no estás generando congestionamiento? ¿Qué niveles de servicio traes? Entonces empiezas a entender cómo se distribuyen todos los vehículos que a lo mejor dentro de tus aforos automáticos captaste en las principales entradas de la ciudad. Ahora vas a entender cómo es la distribución dentro de las vialidades secundarias y terciarias de tu ciudad y hacia dónde se dirigen estos vehículos, ¿no? Entonces, teniendo esta información es muy fácil, o ya nos ayuda a poder aterrizar a lo mejor en un caso de que quisiéramos peatonalizar una calle. ¿Qué pasa si esa calle se abre a las personas y se cierra el vehículo particular? ¿Realmente vamos a generar un congestionamiento, un caos en las vialidades alternas, o las vialidades alternas tienen cabida para poder distribuir todos estos vehículos que vamos a mover de la zona, ¿no? Entonces, es un conjunto otra vez de la información que se recaba la que nos va a ir dando los criterios para poder hacer o proponer ciertas intervenciones, ¿no? Y como se los había mencionado alguna vez, los aforos automáticos generalmente nos ayudan a entender el funcionamiento de la vía durante 24 horas, días o meses, y ayudan a contabilizar vehículos y van más dirigidos a la cuestión de volúmenes. Los manuales van más dirigidos a la cuestión de comportamientos, a la cuestión de características, a la cuestión de distribución de los viajes, ¿no? Y entonces aquí tenemos pues los dos tipos de aforos que pudiéramos estar teniendo. Por un lado está un contador ciclista que se tiene allá en la ciudad de Morelia, el cual todos los días está contabilizando cuántas bicis están pasando durante el día en la ciclovía, y eso, ¿cuál es el motivo de que exista un tipo de esta infraestructura ahí, no? Es que muchas veces cuando tú quieres construir infraestructura ciclista, uno de los grandes comentarios o de las grandes negativas que tienen las personas es que no hay ciclistas en la calle, ¿no? Entonces, ¿cuál es la manera de hacer visible al ciclista? Poniendo este tipo de dispositivos que hagan un conteo de cuántas personas en bici están pasando. Entonces, con este tipo de instrumentos, pues ayudas a visualizar que realmente existen y que realmente hay una necesidad de generar infraestructura para este sector de la población, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, es un aforo automático el que se está realizando, porque realmente solo nos está ayudando a identificar cuántas bicicletas está pasando y no nos está ayudando a entender pues si son estudiantes, si son trabajadores, si van a trabajar, si van a estudiar, si traen una bici de montaña, si traen una bici plegable, y toda esa cuestión fina ya de los datos no nos lo está generando. Sin embargo, de la otra imagen tenemos a dos personas en Ciudad de México generando un aforo peatonal justamente para conocer e identificar cuáles son las dinámicas de las personas que por ahí transitan y cómo esto ayuda a entender el comportamiento y hacia dónde tendríamos que aventar nuestro proyecto para cubrir con esas necesidades, ¿no? Y luego tenemos que existen distintos tipos de aforos, ¿no? Tenemos aforos peatonales que nos ayudan a conocer pues, cuál es el comportamiento de las personas peatonas dentro del espacio público. Es bien interesante cuando generas este tipo de aforos porque te das cuenta que la gente camina a veces de maneras muy extrañas, ¿no? Me acuerdo mucho de alguna vez que estuvimos aforando el centro histórico de Puebla, las personas turistas que muchas veces se desubicaban,
cruzaban la calle, se quedaban a la mitad, volteaban a ver de todos lados, se regresaban, volvían a cruzar. Entonces hacían como una dinámica bastante distinta a las personas que vivían en Puebla y que ya sabían cuál era su dinámica y todo el día pues ya sabían cuál era el camino que tenían que tomar, ¿no? Entonces luego nos conflictuaba el cómo poder hacer un levantamiento asertivo de las personas turistas, porque pues no, entre que cruzaban y no cruzaban y se regresaban, y tú estabas viendo pues cuántos cruzaban a lo mejor de norte a sur, de este a oeste, de poniente a oriente, y él pues no tenía una definición de hacia dónde iba, y eso complicaba la toma de decisión de qué manera ibas a tomar el número, ¿no? Entonces esas particularidades son de las cuestiones que empiezas a entender del comportamiento, y entonces te comienzas a dar cuenta que a lo mejor para la cuestión del turismo pues tendrías que poner ciertos señalamientos que los ayuden a orientarse para que no tengan este tipo de comportamiento dentro del espacio, ¿no? O algunas otras ocasiones en donde va la gente cargando a su bebé, ¿no? ¿Cómo los contabiliza? ¿Son 2 personas? ¿Son una? Las personas que llevan carriola, las personas que van con un perro, las personas que pues a lo mejor tienen otras características distintas que cuando las ves dentro del espacio pues generan comportamientos totalmente distintos. Pues hay que ver de qué manera vamos a atender sus necesidades, porque pues los peatones no nada más es una persona como nos la pintan en el pictograma de el señalamiento, ¿no? Que es una persona que puede caminar. Peatones son personas con discapacidad, mujeres adultas mayores, niños, personas en patines, en patinetas. Entonces son distintas las necesidades y los comportamientos de estos usuarios dentro del espacio. Entonces generar este tipo de aforos peatonales nos ayuda a entender mejor cuáles son las características y necesidades de ellos, ¿no? Y tenemos también los aforos ciclistas que ya comentamos un poco, ¿no? Yo me acuerdo mucho de distintos ejercicios que hemos realizado en los cuales pues nos ayuda a identificar, y te das cuenta que muchas personas a lo mejor son trabajadoras, ¿no? Si te pones a las afueras de la ciudad, pero si te vas al centro, por ejemplo en Ciudad de México, en Reforma pues también son trabajadoras, pero son oficinistas, ¿no? Y las distancias que recorre son menores con relación a alguien en Xochimilco, ¿no? Porque a lo mejor el de Xochimilco sí cruza 2, 3 delegaciones para poder llegar a prestar su servicio. Sin embargo, pues los oficinistas de Reforma a lo mejor recorren unas 20, 40 cuadras para poder llegar a sus oficinas. Entonces son distintos tipos de viajes. Unos muchas veces se realizan con un sistema de bici pública que cubre la última milla del viaje que estás haciendo. ¿Por qué? Porque los viajes, bueno, se dividen o se llevan mediante una cadena de viaje, ¿no? Siempre empiezas tu viaje caminando, después a lo mejor tomas transporte público, luego tomas la bici, luego caminas otra vez. Entonces una parte de esa cadena de viaje la hacen en bicicleta para llegar y acceder al último destino. No así cuando tienes a lo mejor viajes más largos dentro de la periferia, que de Xochimilco van al centro, ¿no? Entonces ahí el mayor o el viaje principal es en bicicleta, entonces debe de tener una atención distinta, ¿no? Entonces hay que ir empezando a entender cómo son estas dinámicas. Apenas yo me acuerdo que platicaba con una amiga respecto a la incorporación o el por qué Ecobici, el sistema de bicis públicas de Ciudad de México, nace en las delegaciones Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, y no en donde tenemos mayor presencia de ciclistas, que es en Tláhuac, Xochimilco, ¿no? Y tiene que ver justamente con el entender las dinámicas. Nace en esta zona de la ciudad porque ahí es donde teníamos porcentajes de viajes en auto por arriba del 60%, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes bajar a las personas del auto en estas zonas de la ciudad generándoles alternativas de movilidad? Entonces llegas y introduces la bici pública, y muchos de los desplazamientos de esas personas son cortos y son menores a 7 kilómetros. Entonces se vuelve una opción viable en cuestión de tiempo para las personas el que puedan hacer el viaje en bici, no necesariamente en vehículo particular, ¿no? Cosa que si lo llevamos a las periferias, pues realmente
lo que estarías generando no es que los usuarios de vehículo particular se bajaran a la bici, sino que estarías bajando a las personas que usan el transporte público a la bici. Entonces tendríamos o estaríamos compitiendo dos sistemas de movilidad alternos al vehículo particular, y al vehículo particular no lo estaríamos tocando como tal, ¿no? Entonces, un poquito ese es el entendimiento al cual tenemos que llegar para hacer la propuesta de alternativas distintas, ¿no? Entonces, tenemos los aforos direccionales, que ya comentamos un poco al respecto. Tenemos aforos de utilización de mobiliario, ¿no? Estos me encantan. Alguna vez en Puebla, en la calle 5 de Mayo, que es la calle peatonal, teníamos interés de conocer cómo era la ocupación de las bancas en esa zona, ¿no? ¿Por qué? Porque es una zona arbolada bastante bonita, en la cual tú siempre ves gente realizando una actividad dentro de las bancas, ¿no? Entonces empezamos a medir cuántos usos se le daba a esas bancas durante el día, para poder entender, pues, qué necesidades había para la cuestión de la estancia dentro del espacio público. Y esto va un poquito a lo mejor distinto a lo que estamos viendo y tratando, que es la movilidad, pero el espacio público tiene distintas actividades dentro de, y una es la movilidad y la otra es la estancia, ¿no? Entonces muchas veces pues a nosotros nos gusta vernos en la calle y quedarnos a platicar con los amigos, las amigas o ciertas personas. Entonces el que tengamos ciertos elementos dentro del espacio público permite que haya actividades distintas a que solo la persona esté transitando, sino que pueda haber a lo mejor ahí actividades de talleres o actividades culturales o actividades, no sé, distintas, ¿no? Entonces muchos de estos aforos van relacionados a atender ese tipo de necesidades. Tenemos aforos vehiculares, que bueno, pues también son de la misma manera que los otros, ¿no? Para identificar qué tipos de vehículos tenemos dentro de la vialidad. Por ejemplo, muchos de los aforos que se realizan, pues tienes que hacer la división clásica que te pide la SICT y los académicos, que es la ABC, ¿no? Que ABC significa automóvil, bus y camión, ¿no? Entonces empiezas a identificar los autobuses tipo sedán o tipo vagoneta, después empiezas a identificar los autobuses y después empiezas a identificar los camiones, pero también tenemos distintas tipos de vehículos, los cuales tendríamos que poder aforar en caso de que sea necesario, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo mucho cuando hicimos un estudio para transporte escolar en Guadalajara, pues teníamos que identificar mucho estas suburban, bueno, no suburban como marca, sino las sub, ¿no? Que son cierto tipo de camionetas que se conocen como mama van, que prestan el servicio muchas veces de recoger a los niños, llevarlos a la escuela y después regresarlos a la hora de la salida, ¿no? Que se conoce como rondas escolares, ¿no? Entonces teníamos que identificar en específico ese tipo de vehículo, porque ese tipo de vehículo prestaba ese tipo de servicios, y también ese tipo de vehículo genera o tiene un factor de emisiones distinto a los demás vehículos, que a la hora de hacer un análisis de cuánto podríamos estar reduciendo en cuestión de emisiones de carbono, con relación a que pudiéramos sacar de circulación tantos vehículos por meter a lo mejor unidades más grandes como autobuses escolares. Entonces ahí nos ayuda, y es importante el tener tan desagregada como se pueda la información y el levantamiento de los tipos de vehículos, ¿no? Al igual el transporte de carga pues se divide por ejes, ¿no? Entonces tenemos de 2 ejes, de 3 ejes, de 2 ejes con semirremolque, de 2 ejes con remolque y semirremolque. Entonces tenemos distintos tipos de vehículos que nos marcan dentro de la norma de pesos y dimensiones, que más adelante vamos a comentar un poquito acerca de ella, ¿no? Y bueno, y tenemos otro tipo de aforos que tienen que ver con las placas, ¿no? El que tú puedas identificar las placas de un vehículo cuando estás haciendo a lo mejor un aforo direccional te va a ayudar a entender hacia dónde iba ese vehículo y si ese total de vehículos que entran a tu zona centro son los mismos que están saliendo, y si no, pues para dónde se fueron, ¿no?
También muchas veces en cuestiones de servicio de transporte público, las placas nos ayudan a tener o generar una relación, porque la placa tiene una relación con el número de concesión del servicio, ¿no? Entonces es bastante importante poder hacer un levantamiento de las placas para el servicio de transporte público, porque nos ayuda a identificar si realmente todas las concesiones están operando o tenemos o concesiones que realmente no están operando y que pues, se podría decir que están muertas, ¿no? Igual pasa para la cuestión de los foráneos, los taxis y todos aquellos servicios que tienen una regulación por la cuestión de transporte público, ¿no? Y bueno, hablando justamente de los levantamientos y de los aforos, tenemos que ir generando nuestros formatos que nos ayuden a procesar, ya hacer un levantamiento de la información de la manera más fácil, más sencilla y más entendible para las personas que nos van a estar apoyando, ¿no? Entonces nosotros, pueden hacer el formato como considerando las variables que ustedes requieran, pero básicamente pues los formatos deben de contar con estos datos, ¿no? Que es fecha, el día de la semana, el nombre del aforador, el estado, el municipio, la colonia, la estación de aforo, la validación, la vialidad o intersección, el estado del tiempo. Y dentro de el aforo pues vamos a tener, y siempre se recomienda que se vaya seleccionando cada 15 minutos. ¿Por qué? Porque si lo aventamos por hora o por 2 horas o por 3 horas es más difícil identificar la dinámica del espacio. Sin embargo, cada 15 minutos pues ayuda a entender un poquito más cómo es la situación. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, es bien interesante cuando estás levantando un aforo en una zona de oficinas donde tú te das cuenta que a lo mejor de 9 a 9 y cuarto, que es la hora que se puede tener retardo para entrar a las oficinas, tienes una mayor afluencia para que esté llegando la gente, pero de 9 y cuarto a 9 y media ya se reduce, y luego hay otras oficinas que entran a 9 y media y sucede lo mismo, ¿no? De 9 y media a 9 a 45 es el tiempo límite que tienen para poder llegar. Entonces empiezas a generar dinámicas de 15 minutos que te ayudan a ver y a percibir ese tipo de cuestiones, porque si lo hicieras por hora, pues tú por hora ibas a tener a lo mejor 200 personas que estás aforando, pero a lo mejor en el primer cuarto de hora estás contabilizando 150 y durante los otros 3 periodos de 15 minutos estás captando los otros 50, ¿no? Entonces hay algo que está detonando ese comportamiento de que tengas 150 en un periodo de 15 minutos. Entonces por eso es importante que se haga este levantamiento cada 15 minutos, ¿no? Y luego, por ejemplo, los básicos para cuestiones peatonales, tenemos el sexo, que si es hombre o mujer, tenemos la edad, infante, joven, adulto, tercera edad, y tenemos algunos que nosotros hemos manejado como uso de dispositivos de movilidad asistida, alguna observación adicional y los totales, ¿no? Entonces, como tip, siempre pidan que les llenen los totales, porque muchas veces hacen los palitos y van haciendo los conteos, y eso a veces pues uno no lo entiende porque cada quien levanta los conteos como quiere. Entonces pues que sea quien está haciendo el marcado y la determinación de cuántas personas están pasando quien te haga la suma. Esto es en una manera, pues podríamos decir, muy artesanal de levantamiento de datos. Sin embargo, hay cuestiones y hay aplicaciones que nos permiten poder generar este tipo de conteos desde el celular, ¿no? Aquí tengo una aplicación que se llama Counter, que te permite ir generando los conteos y ir sumando y restando. Te permite tener a lo mejor los distintos tipos de usuarios. Entonces vas a ir cambiando de usuarios conforme vaya pasando el tipo de vehículos y vas haciendo tus conteos. Tienes el reloj a la mano para que no se te vayan a pasar los 15 minutos, y esto ayuda mucho a que puedas sistematizar de una mejor manera la información, ¿no? Yo lo que habitualmente hago es cada 15 minutos reinicio los contadores
y empiezo de nuevo y voy tomando capturas de pantalla durante los periodos de 15 minutos para que ya después llegue a mi base de datos y vacíe los datos de manera manual y tenga la información recabada sin necesidad de estar a lo mejor con una tabla y un lápiz anotando cada persona que pasa, ¿no? Entonces hay maneras y aplicaciones tecnológicas que ya nos permiten sistematizar un poquito más el levantamiento de la información, ¿no? A lo mejor no de manera tan detallada como lo traemos en el formato, pero sí de manera general, ¿no? Y esta es un poquito también lo que veníamos platicando hace rato de la representación de los resultados que vamos levantando, ¿no? Por ejemplo, estos datos que les estoy presentando en esta diapositiva es un ejercicio que trabajamos durante la pandemia, que el sistema de semaforización de la ciudad de Morelia permitía, mediante ciertos sensores que tiene, el poder generar o conocer la cantidad de aforos que estábamos teniendo en los diferentes cruces, y eso nos ayudaba a entender pues cuáles eran nuestras horas pico durante todo el día, en las cuales a lo mejor tendríamos que evitar viajar para evitar a lo mejor pues encontrarnos con mucho mayor cantidad de gente, ¿no? Entonces, por ejemplo, la información de aforos en este caso pues nos ayudó a entender cuál era la dinámica durante el día y el poderle decir a las personas que en ciertos horarios pues evitara salir, porque en ese momento sería cuando se estuviera encontrando con mayor cantidad de personas y que en un momento como la pandemia pues lo que menos se quería es que hubiera una concentración de personas tan grandes dentro de los espacios, ¿no? Entonces, esa es un poquito esta cuestión de cómo nosotros hacemos que la gente pueda visualizar la información y le sea útil esta información para la toma de sus decisiones, ¿no? Entonces, pues nosotros vamos a ver puros números y bases de datos y todo, pero llega a una conclusión en la cual el número mágico, que es el que estamos viendo aquí, nos va a ayudar a tomar esas decisiones, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito de los levantamientos de velocidades, ¿no? La velocidad es de vital importancia para realizar cualquier tipo de estudio de tránsito, considerando todos los conceptos fundamentales de los mismos están íntimamente ligados y relacionados con ella, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que pues sí, la velocidad por lo general es uno de los elementos que más se consideran a la hora de levantar los estudios, porque derivado de la velocidad que se pueda generar dentro de una vialidad, vamos a estar hablando del nivel de congestionamiento que se tiene, y derivado del nivel de congestionamiento es el tiempo perdido durante el viaje por cuestiones inherentes al viaje, ¿no? Que es lo que conocemos como demoras, por eso se habla de velocidad y demoras, ¿no? Entonces podemos saber que a lo mejor pasaron ya 3,000 vehículos por una vialidad. Bueno, ¿a qué velocidad iban esos vehículos, no? Tenemos ya manuales que nos dictan cuántos vehículos por hora deben de transitar por un carril, ¿no? A cierta velocidad. Entonces tenemos un estándar de que en una vialidad de un solo carril por hora pudieran estar transitando 900 vehículos a una velocidad de 30 kilómetros por hora. Entonces, ¿qué pasa si tú le inyectas más vehículos a esa vialidad? Entonces empezamos a hablar de la cuestión de la capacidad de la vía para poder prestar servicio a la cantidad de vehículos que se están desplazando, y esto tiene que ver mucho con la cuestión de congestionamiento y con la cuestión de los tiempos de traslado y los tiempos de espera del transporte público y un sinfín de elementos que se conjuntan en el estudio y en el levantamiento de las velocidades, ¿no? Por eso es de vital importancia el poder entender y conocer el cómo es este dato importante a la hora de generar análisis y estudios, ¿no? Ahí estamos utilizando la pistola que les mostré en un principio, la cual, bueno, nos ayuda a entender pues cuáles son las velocidades que se están desarrollando en cierto punto de la vialidad y de qué manera se tendría que intervenir para poder garantizar que las velocidades que se desarrollen pues sean seguras para todas y todos los usuarios, ¿no? Muchas veces creemos que a mayor velocidad vamos a generar menor
tiempo de recorrido, pero tenemos muchos elementos dentro de nuestra ciudad que realmente no lo hacen viable, ¿no? Entonces, pues a lo mejor la solución no es que tengamos vialidades que permitan velocidades mayores a 60 kilómetros por hora, sino la solución es regular el que las velocidades pudieran llegar a ser constantes y pudieras tener el mínimo de demoras para que no tengas cuestiones de congestionamiento. Entonces es cuando vamos a empezar a entender si realmente la cantidad de espacio que se le está dando al vehículo particular está siendo la que se requiere para las velocidades que nosotros tenemos interés de regular o no. Y eso tiene que ver mucho con el tema de seguridad vial de que ya hablaron anteriormente, ¿no? Entonces tenemos dos tipos de levantamientos de velocidades principalmente, que una es la velocidad de punto, que es mediante el uso de los radares, que es el ejercicio de las mediciones que se realizan en un punto mediante el uso de tecnología como son los radares, y este se va a trabajar mediante el promedio de la velocidad que encuentras en el punto y vas a generar a lo mejor también por criterios de cada 15 minutos como es el comportamiento de la velocidad en el espacio y por tipo de vehículo que tenemos presente, ¿no? Y luego tenemos la velocidad de recorrido de autoflotante, que esa medición va más dirigida a poder identificar todas aquellas demoras o todas aquellas pérdidas de tiempo que tenemos durante el recorrido que estamos haciendo, ¿no? Generalmente la velocidad de recorridos o autoflotante se hace en distintos horarios durante el día. ¿Para qué? Para poder identificar qué está sucediendo durante el día en una distancia que tú ya tienes especificada y por qué te haces más o menos tiempo de un punto A a un punto B. Entonces este ejercicio generalmente se realiza a bordo de un vehículo en el cual realizas el recorrido a las distintas horas del día y vas capturando, no sé, pues a lo mejor el semáforo tardó mucho, un carro se quedó cruzado, no sé, el transporte público, había mucho transporte público y eso no permitía que avanzáramos de manera más eficiente y un sinfín de cuestiones relacionadas a la pérdida del tiempo, ¿no? Y existen también distintos tipos de velocidades, ¿no? Que es la velocidad de recorrido, que la velocidad de recorrido es el resultado de dividir la distancia recorrida desde el principio en fin del viaje entre el tiempo total que se empleó en recorrerla, ¿no? Entonces hablamos de cuánto tiempo hice del punto A al punto B con relación al tiempo que me tardé en desarrollar el desplazamiento y pues simplemente es mediante la fórmula de velocidad es igual a distancia sobre el tiempo, ¿no? Entonces nos va a ayudar a tener una velocidad promedio de todo el viaje con relación a la distancia que recorrimos, ¿no? Y esta pues no incluye aquellas demoras fuera de la vía como pueden ser estaciones de servicio, restaurantes o lugares de recreación, ¿no? Eso queda fuera de esta velocidad. Y luego tenemos la velocidad de marcha o de crucero, que es el resultado de dividir la distancia recorrida entre el tiempo durante el cual el vehículo estuvo en movimiento. Queda fuera de todo aquel tiempo que corresponda a demoras, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer el cálculo de la velocidad con relación a todo el tiempo que el auto estuvo avanzando, no necesariamente con relación a las demoras. Y eso nos ayuda o se utiliza mucho en el levantamiento de vehículo flotante, ¿no? Y la velocidad de proyecto o de diseño, que es la velocidad máxima a la cual pueden circular los vehículos con seguridad sobre una sección específica de una vía, que creo que ya esto también platicaron un poquito al respecto, de cuáles son los límites de velocidad que tenemos presentes, cuál es un exceso de velocidad, cuál es una velocidad inadecuada, y dependiendo de las distintas condiciones que tengamos durante el día, pues cuáles son las velocidades que se deben de permitir o que para las cuales está diseñada una vialidad, ¿no? Entonces eso también tiene que ver mucho con las cuestiones de seguridad vial y de la operación de las vialidades con relación a la velocidad. Y aquí les traigo algún análisis que hicimos alguna vez acerca de una vialidad
en la cual empezamos a hacer levantamiento de puntos, identificamos los distintos tipos de vehículos que teníamos presentes dentro de la vialidad. En este caso, pues tuvimos motocicletas, autos, transporte público y transporte de carga. También la cantidad de vehículos que tuvimos presentes durante los periodos de 15 minutos de cada uno de los tipos de vehículos. Cuál es la velocidad máxima detectada en de cada uno de los vehículos, la velocidad mínima detectada. La pistola o el radar por lo general no te identifica velocidades menores a 16 kilómetros por hora. Y tenemos la velocidad promedio de poniente a oriente, ¿no? Porque era una vialidad de dos cuerpos, un cuerpo que corría de poniente a oriente y otro que corría de oriente a poniente. Entonces ahí traemos la velocidad promedio por tipo de vehículo, traemos cuáles fueron las velocidades que tuvimos presentes durante los periodos de 15 minutos. Si se dan cuenta, por ejemplo, en moto de 9 a 9 y cuarto fue de 49 y de 9 y media a 9:45 fue de 58, ¿no? ¿Por qué tenemos una diferencia entre los periodos? Tiene que ver con el número de vehículos que había presentes, ¿no? Si se dan cuenta, de 9 a 9 y cuarta teníamos mayor número de vehículos que de 9:45 a 10, ¿no? Entonces había mayor, no había tanta concentración de vehículos, los cuales permitía que pudieran alcanzar velocidades más altas, ¿no? Tenemos la moda de la velocidad, o sea, cuál fue la velocidad que tuvimos mayor presencia, que para el caso de las motos fue 44, para el auto 63, para el transporte público pues realmente fue 0 porque pues, solo tuvimos un dato, para el transporte de carga fue 43. ¿Cuál es la velocidad máxima del percentil 85? O sea, el 85% de los vehículos se encontraban dentro de este rango de velocidad, que por ejemplo la moto era 62, el auto 69, el transporte de carga era 54, ¿no? El tamaño de la muestra de cada uno de los tipos de vehículos, la velocidad máxima permitida en la zona, que para todos era 60, el porcentaje de vehículos por encima de la velocidad permitida. Podemos ver que, por ejemplo, con las motos fue un 21%, de los vehículos particulares fue un 40%, y porcentaje total de vehículos por encima de la velocidad permitida en esa zona, teníamos un total de 34%, ¿no? Entonces empiezas a identificar y entender cuál es la dinámica y qué está sucediendo con relación a la velocidad en la calle, con relación y en comparativo de velocidades con aforos, ¿no? Los aforos te van a ayudar a identificar que a lo mejor en los periodos que tuvimos un mayor número o mayor velocidad, tiene que ver con esos periodos donde hubo menor presencia de vehículos. Entonces ahí empezamos a generar de igual manera una relación entre los datos para poder generar un entendimiento de el funcionamiento y la operación de la vialidad, ¿no?